En este video aprenderemos a esquematizar, propiamente a vincular ideas mediante la esquematización. El punto de partida lo da el análisis, es decir, reconocer premisas y conclusión. Analicemos el ejemplo. El uso de drogas es equivocado porque es inmoral, y es inmoral porque esclaviza la mente y destruye el alma. Se trata de un argumento, y en él hay marcas lógicas. El por qué, por ejemplo, tiene una doble aparición y ayuda a ubicar la conclusión y las premisas. ¿Cuál es la conclusión? El uso de drogas es equivocado. La subrayamos para distinguirla bien. La premisa 1 entre corchetes sería es inmoral. Y la premisa 2 esclaviza la mente y destruye el alma. Dos premisas entonces y la conclusión. Con ellas resaltamos la forma que presenta el argumento. Observa que el texto empieza con la conclusión, a la que llamamos C. Luego viene el porqué, después la premisa 1, luego el porqué nuevamente, seguido de la premisa 2. Es decir, la estructura sería C, porqué 1, porqué 2. Esta estructura va a tener una esquematización a la que llegaremos dentro de poco. La esquematización muestra gráficamente cómo se vinculan las ideas. Todo argumento tiene una estructura que puede graficarse. Si en ese argumento tan solo hubiera una premisa o razón, por eso la R, desde esa única razón aparece la flecha indicando que de ella se desprende la conclusión. Si hubieran varias razones defendiendo una conclusión, tenemos dos posibilidades. Que cada razón por su lado se abastezca para defender la conclusión, por eso las flechas independientes. O que de modo conjunto defiendan la conclusión, por eso la suma. Entre estas dos posiciones, detallemos que la suma no es solo la más frecuente, sino la posición más sólida en el sentido de que todo se conjuga para sostener esa tesis. Fíjate ahora en el último esquema. Allí hay una relación interesante y la vamos a ver muchas veces. Observa que de R1 nace una flecha hacia R2 y de allí hacia la conclusión. Dos premisas que están defendiendo la conclusión, pero entre ellas se relacionan de modo especial. Si nos fijamos en la razón 2, podemos observar que cumple un doble papel. Por un lado, actúa como conclusión para la razón 1 y por otro es premisa para la conclusión principal. Esa doble función vamos a llamarla conclusión intermedia. Conviene destacar aquí que las flechas independientes que mencionamos son mucho menos frecuentes a la hora de esquematizar y requieren marcas especiales. Hasta el momento, ninguna de las que hemos presentado corresponde a estas flechas independientes. ¿De qué marcas especiales podemos estar hablando? Veamos un ejemplo. La universidad es el anhelo de muchos porque el mundo se ha vuelto altamente competitivo. De cualquier modo, permite a los jóvenes una necesaria formación integral. Dos marcas destacan en el texto, el porque y el de cualquier modo. Con ellas ubicamos la conclusión. Sería, la universidad es el anhelo de muchos y también las premisas. La estructura del texto sería C porque 1, punto, de cualquier modo 2. En esta estructura el porque nos resulta familiar. El de cualquier modo es novedoso, pero veamos qué puede estar significando. Cuando se dice acepta la conclusión porque tienes a 1, de cualquier modo tienes a 2, están diciendo que debo aceptar la conclusión porque tengo a 1 y a 2. ¿No, verdad? Revisemos otra vez la frase. Acepta la conclusión porque tienes a 1. Es decir, 1 justifica la conclusión, por eso tendría que aceptarla. De cualquier modo, tienes a 2. Es decir, si 1 no terminara de convencerme, igual tengo a 2 para defender la conclusión.
es el de cualquier modo, el que está asegurándonos que se trata de flechas independientes que llevan a la conclusión. Otras marcas, como obviando lo anterior o descontando lo dicho, van a dirigirnos a las flechas independientes y vamos a tener ocasión de ir descubriendo otras marcas de este corte en el camino. Comencemos por lo básico. 1, por lo tanto, 2. La conclusión es 2. El por lo tanto indica que la conclusión viene después. De 1 premisa se desprende 2 conclusión. 1, puesto que 2, la conclusión es 1. El puesto que indica que la conclusión está antes. Desde 2 premisa se deriva la conclusión. Observa que si el puesto que se encuentra entre dos ideas, la relación es al revés. 1, puesto que 2, es 2 flecha 1. E igual con las marcas que presentan la misma función, como el dado que, ya que, debido a que, entre otras. Caso C. Puesto que 1, 2. La conclusión es 2. Puesto que 1, entonces tácito se da 2. Observa que si el puesto que inicia la relación, el orden se mantiene tal cual. Puesto que 1, 2 es 1, flecha 2. Caso D. 1 punto, además 2 pues 3 punto, luego 4. Detente un momento y ubica la conclusión. ¿Cuál puede ser? Sin duda dirás que es 4. El luego lo señala así. Antes de luego están las premisas. La forma en que éstas se presentan también es importante. Observa que las premisas se separan por un punto seguido, es decir, que hay dos secuencias que nos interesan. La primera aparece entre llaves. Hay una de más que la enlaza con la segunda secuencia, también entre llaves. Empezamos con 1. El además indica suma. 2 pues 3 significa que 2 viene de 3, es decir, 3 flecha 2. Fíjate que 1 se suma con 2 porque es el último dato de esa relación. El luego indica que de todo lo dicho se desprende la conclusión, por eso la llave y la flecha. Y tras ella, la conclusión, que en este caso es 4. Veamos el caso E. 1, no solo porque 2, sino también porque 3. Además 4 debido a 5, por ello 6. La conclusión es 6. El por ello la distingue bien. Y hay dos secuencias de premisas separadas por un punto. Veamos la primera. 1, no solo porque 2, sino también porque 3. ¿Cómo se esquematiza esa parte? Se da 1. ¿Por qué se da 1? Por 2 y también por 3, es decir, 2 más 3, llave, flecha 1. 1 viene de la suma de 2 y 3. El además indica suma. 4 debido a 5 es 5, flecha 4. El por ello indica que en base a lo dicho se sigue la conclusión, por eso la llave y flecha y tras ella la conclusión 6. Caso F. 1.2, sin embargo 3 dado que 4 y 5, por lo tanto 6 pues 7. Tómate un momento para ubicar la conclusión. Pausa el video, así nos aseguramos de que estás analizando con el detenimiento suficiente. Tendríamos que señalar entonces que la conclusión es... ¿Cuál es? 6, correcto. El por lo tanto indica que la conclusión viene después y el pues indica que la conclusión viene antes. El resto son premisas. Esta estructura es muy generosa, da casi el 100% de la esquematización, por lo menos el 90%. La secuencia sobre la que no tenemos certeza es el 1.2.
Si tuviéramos el texto, habría que revisar las ideas para descubrir el vínculo entre ellas. Podría ser 1 flecha 2, 2 flecha 1 o tal vez 1 más 2. Aquí, apoyándonos solo en la estructura, tenemos 1 más 2, en tanto el punto seguido actúa como un además. El sin embargo indica suma. 3, dado que 4 y 5 sería 4 más 5, llave flecha 3. El por lo tanto indica que va a derivarse la conclusión, por eso la llave y la flecha. Y aparece la conclusión teniendo un vínculo especial con 7. 6, pues 7 es 7 flecha 6. Y tenemos entonces la esquematización. Veamos el caso G. 1, ya que 2, porque 3. De modo que 4. Pausa el video y esquematiza por favor. Así tenemos ocasión de comparar las respuestas. Veamos entonces. La conclusión es 4. El de modo que nos da esa claridad. 1, ya que significa que 1 viene de. Por eso la flecha sobre 1. Y en la parte superior tendría que ir aquello que justifica 1, que sería 2 porque 3, que se esquematiza como 3 flecha 2. La filita india indica que 1 viene de 2 y 2 viene de 3. El de modo que indica que la conclusión se sigue de lo dicho, por eso la flecha para presentar a 4 como conclusión. Caso H, porque 1, 2, pero 3 puesto que 4, de ahí que 5. La conclusión es 5 sin duda y hay 2 secuencias de premisas. La primera, porque 1, 2, es decir, 1 flecha 2. Recuerda que el porque iniciando la relación mantiene el orden. El pero indica suma. Y el 3 puesto que 4 sería 4 flecha 3. El de ahí que indica la llave flecha para presentar la conclusión que es 5. Caso I. 1, dado que 2, no obstante 4 porque 5, de lo que se desprende 6. La conclusión es 6 y hay 2 secuencias de premisas. La primera, 1, dado que 2, es 2 flecha 1. El no obstante indica suma. El 4 porque 5 es 5 flecha 4. De lo que se desprende indica la llave flecha para presentar a 6 como conclusión. Veamos la última estructura. Procura determinar cuál entre estas marcas capta más tu atención si buscas la conclusión. 1, por ello 2. Esto se afirma en base a varias razones. En primer lugar 3, en segundo lugar 4 ya que 5 y finalmente 6. Si me dices que la marca que llama tu atención es el y finalmente, con el que la conclusión sería 6, tendría que recordarte que el finalmente es enumerativo y no determina ninguna conclusión. La marca que destaca, ojalá coincidamos, es el esto se afirma en base a varias razones. Pero, ¿de qué esto está hablando? De lo anterior, sin duda. Lo anterior se afirma en base a razones. ¿Y qué es lo que siempre se afirma en base a razones? La conclusión, por supuesto. Es decir, que en el 1 por ello 2 está la conclusión. Y estando el por ello, aseguramos que la conclusión es 2. El resto son premisas. Al esquematizar comenzamos con el en primer lugar 3. El en segundo lugar indica suma. 4 ya que 5 sería 5 flecha 4. Y finalmente 6 sería más 6. Hasta allí tenemos las razones que defienden la conclusión, por eso la llave y flecha. Y viene ahora el 1 por ello 2, que sería 1 flecha 2.
y la esquematización está hecha. Ahora esquematizamos argumentos. Caso 1. Julio César se propuso ordenar en el año 47 a.C. el caótico sistema de medición del tiempo que regía la desordenada vida de los romanos. En ese entonces el año duraba 355 días, pero la medida resultaba corta y no servía para predecir el cambio de las estaciones. Por eso César mandó llamar a Sosígures, reconocido astrónomo de Alejandría, para que arreglara el entuerto. Luego de innumerables cálculos, Sosígures determinó que la Tierra demoraba 365 días y 6 horas en dar la vuelta al Sol. Por lo tanto, la duración del año se redondeó en 365 días y las 6 horas restantes debían acumularse durante 4 años hasta formar un nuevo día. Si ubicamos las marcas lógicas, la primera es el por eso, le sigue el por lo tanto. Con ellas ubicamos la conclusión después del por lo tanto y la subrayamos. La premisa 1 va de Julio a Romanos. La premisa 2 de en ese entonces a estaciones. La 3 de César a entuerto. Y la 4 de luego a Sol. La estructura tal cual la presenta el texto es 1.2, por eso 3.4, por lo tanto C. De aquí en adelante, una vez ubicada la conclusión, la llamamos C y solo enumeramos las premisas. El 1.2 nos remite a la lectura. La premisa 1 nos ubica en el 47 a.C. y nos dice que en esa época Julio César quiere ordenar el caótico sistema de medir el tiempo de los romanos. La premisa 2 detalla que la medida de 355 días es corta y no ayuda a predecir el cambio de estaciones. Si nos fijamos, estas secuencias se complementan en información, por lo que la relación sería 1 más 2. El por eso 3 indica una llave flecha de la que se desprende 3. Hasta aquí, detectado el problema, César llama a Sosígures para que lo atienda. Nos quedamos entonces en 3.4, lo que sería 3 más 4. Es decir, ya solicitada la ayuda del científico, tras muchos cálculos cambia la medida a 365 días con el excedente de 6 horas. El por lo tanto indica la llave y flecha que presenta la conclusión, es decir, se determina el cambio de medida a 365 días y las 6 horas restantes se acumulan por 4 años hasta formar un nuevo día. Un argumento que nos cuenta cómo fue que llegamos al año bisiesto. Y según podemos ver, ese sistema de medición del tiempo aún nos ordena la vida en pleno siglo XXI. Caso 2. Es esencial el uso de la bicicleta como medio de transporte. Veamos por qué. En primer lugar, no es contaminante. En segundo lugar, genera ahorro, ya que no es necesario gastar grandes sumas para su mantenimiento. Finalmente, contribuye a la salud, pues con ella se realiza actividad física importante. Las marcas en orden de aparición son: veamos por qué. En primer lugar, en segundo lugar, ya que, finalmente y pues. Ubiquemos la conclusión con ayuda de las marcas y la subrayamos. Numeramos y encerramos entre corchetes las premisas. La premisa 1 no es contaminante. La 2 genera ahorro. La premisa 3 va de no es necesario a mantenimiento. La 4 contribuye a la salud y la 5, con ella realizas actividad física importante. La estructura ceñida al texto es C. Veamos por qué. En primer lugar 1, en segundo lugar 2 ya que 3, finalmente 4, pues 5. Ahora, tómate un momento para esquematizar y comparamos luego las respuestas. Empezamos
con el, en primer lugar, 1. En segundo lugar, señala un más. 2, ya que 3 es 3 flecha 2. Finalmente, es un más. Y 4 por 5 es 5 flecha 4. Son estas las razones que avalan la conclusión. Por eso, llave flecha presenta ahora la conclusión. Es decir, es esencial usar la bicicleta como medio de transporte. Caso 3. Casi todos los anuncios que vemos están obviamente diseñados para engañar al cliente. Las letras que los anunciantes no quieren que veamos son muy pequeñas y sus anuncios están escritos en forma confusa. De ahí que, en las negociaciones comerciales, hay una falta de honestidad, ya que es obvio para cualquiera que el producto no se está presentando de forma honesta y equilibrada. La primera marca es el de ahí que y le sigue el ya que. Con ellas identificamos sin problema la conclusión, que aparece después del de ahí que y antes del ya que. Subrayamos entonces, en las negociaciones comerciales hay una falta de honestidad. La premisa 1 va de casi a cliente. La 2 de las letras a confusa. Y la 3 de es obvio a equilibrada. La estructura fiel al texto es 1.2, de ahí que C, ya que 3. El 1.2 nos exige ir a las ideas. 1 señala que los anuncios buscan engañar al cliente, una afirmación bastante fuerte. Y 2, que los anuncios que no desean que veamos están en letra muy pequeña y confusos en su presentación. ¿Qué relación puede haber entre estos dos datos? ¿Se complementan? Uno justifica al otro y, de ser así, ¿quién justifica a quién? Conviene poner aquí una pausa tras la cual tendríamos que decir que la relación es 2 flecha 1. Es decir, ¿cómo supimos 1? ¿Cómo supimos que había intención de engañar al cliente? Por 2, por la letra pequeña que el anunciante no quiere que veamos. 2 justifica a 1, por eso 2 flecha 1. El resto lo da la estructura. El de ahí que indica flecha y viene el C, ya que 3, es decir, 3 flecha C. Y así tenemos el esquema. Caso 4. Nuestro rostro es la superposición de los rostros de nuestros antepasados, porque en el curso de nuestra vida los rasgos de algunos de ellos se van haciendo más visibles que otros. Así, de bebés nos parecemos al abuelo, de niños a la madre, de adolescentes al tío, de jóvenes al padre, de maduros al Papa Bonifacio V y de viejos a cualquier guaco chimú. De esta manera, nunca nos parecemos a nosotros mismos. Las marcas son porque, así y de esta manera. La conclusión es, nunca nos parecemos a nosotros mismos. La premisa 1 va de nuestro a antepasados. La 2 de en el curso a otros. La 3 de bebés a chimú. La estructura es 1 porque 2, así 3, de esta manera C. Antes de esquematizar tendríamos que saber que no debe aparecer ninguna suma en el esquema, pues las marcas, todas, son de flecha. 1 porque 2 es 2 flecha 1. El así 3 indica flecha 3. El de esta manera C indica la flecha de la que se deriva la conclusión. Y tenemos un esquema sencillo de trabajar. Este caso tan pequeño es algo más elaborado. En el pasado partido por la eliminatoria mundialista contra Brasil,
Solano terminó con una grave lesión que lo dejará fuera de toda competencia por un mes, por lo que no estaría presente en el cotejo frente a Ecuador la siguiente semana. Pero aun si este no fuera el caso, igual estaría descartado, pues el peruano recibió su segunda tarjeta amarilla y las bases determinan que todo jugador que acumule 2 tarjetas amarillas quedará automáticamente descartado para el siguiente partido. Las marcas son, por lo que, pero aun si este no fuera el caso, y pues. 3 marcas y nos cuesta aún ubicar la conclusión. Como primera medida, simplemente separemos ideas, sin distinguirlas en premisas o conclusión. La idea 1 va desde en el pasado hasta mes. La idea 2 de no estaría hasta semana. La idea 3 igual estaría descartado. Y la idea 4 desde el peruano hasta partido. Aquí seguramente estaríamos tentados a presentar la estructura, pero conviene primero entender bien las ideas. Al inicio se dice que Solano tuvo una lesión grave, por lo que no jugará contra Ecuador, es decir, no juega a causa de la lesión. Enseguida se dice, pero aun si este no fuera el caso, es decir, aún no teniendo en cuenta la lesión, igual estaría descartado. ¿Qué significa que esté descartado? Que no va a estar. ¿Dónde no va a estar? En el partido contra Ecuador, es decir, que aún no teniendo en cuenta la lesión, igual no juega contra Ecuador. Si vemos con detalle, lo que llamamos idea 2, que no jugará contra Ecuador, y lo que llamamos idea 3, que está descartado del partido contra Ecuador, ¿no es la misma idea acaso? Sí, ¿verdad? Y al ser la misma idea, no tendríamos que darle números distintos, sino que ambas serían la idea 2, con lo que tan solo tendríamos en total 3 ideas, y no 4 como suponíamos al inicio. Si quisiéramos ubicar ahora la conclusión, ¿cuál sería? Justamente que Solano no va a jugar contra Ecuador. Subrayamos la conclusión las 2 veces que aparece. La llamamos C y el resto son premisas. La estructura entonces más clara ahora es 1 por lo que sé. Pero aun si este no fuera el caso, igual C, pues 2. Es decir, Solano no va a jugar contra Ecuador debido a la lesión, pero incluso obviándola, igual no juega, pues tiene el problema de 2 tarjetas amarillas que se lo impide. El esquema sería, desde 1 y 2 salen flechas independientes hacia la conclusión. La razón de las flechas independientes la encontramos en la marca, pero aun si este no fuera el caso. Los invito ahora a desarrollar los ejercicios de nuestro material de clase.